Bueno, hola, muy buenas tardes para todos. En el día de hoy pues traje el tema de bloqueos de conducción intraventricular. Muchos ya me conocen, mi nombre es Daniela Sanabria, yo soy residente de primer año en medicina interna. Entonces, brevemente, para hablar sobre algunas generalidades de la conducción cardíaca, entonces tenemos que, un segundo, el inicio de la conducción cardíaca va a estar determinado por el nodo sinoauricular. Este nodo es el marcapasos natural del corazón, pues es una estructura anatómicamente definida y tiene una característica de automaticidad y autoexcitación, que es lo que le confiere la capacidad de marcapasos. Además, pues tiene la característica de generar una despolarización del corazón de 60 a 80 veces por minuto. Se encuentra localizado en la parte superior y posterior de la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Está irrigado en un 55% de las veces por la circulación coronaria derecha y en un 45% de las veces de la circulación por la circunfleja. Posteriormente, desde que se inicia aquí el impulso, pues se va a transmitir al nodo auriculoventricular mediante las fibras internodales que van a ser pues anterior, medio y posterior, y este haz de Bachmann que se va a dirigir hacia la aurícula izquierda. Una vez llega pues al nodo auriculoventricular, que está localizado en el lado derecho del septum interauricular y en la parte superior de la válvula tricuspidia, pues este nodo tiene la característica de retrasar como tal el estímulo de conducción para evitar que pues, los estímulos que llegan al ventrículo pues sean tan rápidos o desorganizados como pueden ocurrir en algunos momentos en situaciones cuando el estímulo proviene de la aurícula. Entonces, posteriormente, bueno, este nodo está también irrigado en un 80% por circulación coronaria derecha y en un 20% también puede estar irrigado por la circulación de la rama circunfleja. Posteriormente, pues viene como tal el haz de His, que previo a llegar al septum muscular... Daniela, pero el modo auriculoventricular, digamos que no solamente su función de la pausa o de la conducción decremental es para eso. La pausa del nodo sinusal, del nodo auriculoventricular, perdón, está dada por un efecto fisiológico un poquito más allá de no permitir que pasen impulsos tan rápidos, sino de permitir que en el tiempo de impresión se cierren las válvulas auriculoventriculares después de la contracción auricular, para que cuando se contraiga el ventrículo no haya regurgitación auriculoventricular de la sangre, porque la cavidad auricular queda sin presión, se iría toda la sangre allá. Entonces la pausa básicamente está dada para esperar a que se cierren las válvulas auriculoventriculares desde el punto de vista fisiológico y no puramente eléctrico, ¿vale? Ok, doctor, sí, tiene toda la respuesta. Bueno, entonces posteriormente viene como tal la rama de las de His izquierda y derecha. La derecha pues desciende por el lado derecho del septum interventricular y se va a dirigir pues hasta las paredes libres del ventrículo y va a generar pues las ramas de Purkinje. Y a su vez pues la rama izquierda se va a dividir en el fascículo anterosuperior que va a inervar o pues se va a dirigir hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es acá, tracto de salida del ventrículo izquierdo, y hacia el músculo papilar anterolateral, donde pues se va a originar como tal la red de Purkinje. Y por el contrario, pues también tenemos el tracto posterior-inferior, que va hacia la pared posterior inferior del ventrículo, como su nombre lo dice, y pues va a llegar también a los músculos papilares posteromedial y dan origen pues como tal a la red de Purkinje. Entonces aquí brevemente como para recordar la teoría pues del dipolo y cómo podríamos interpretar pues las ondas que vemos en el electrocardiograma, y es pues cuando ocurre una despolarización celular se genera una carga negativa y una positiva. Entonces cuando hay despolarización de muchas células, pues cada una va a tener como
un vector que va a tener una dirección, una magnitud distinta, pero en general lo que nosotros vemos es la suma de esos vectores y la dirección que veamos de la onda pues va a depender desde donde estemos viendo como tal al corazón. Entonces, desde el punto de exploración, si vemos que el vector se aleja del punto de exploración, pues vamos a ver como tal ondas negativas y si vemos que el vector se acerca al punto de exploración, pues vamos a tener ondas que son positivas. Ya las ondas que son pues, isobifásicas van a corresponder a vectores que pues no van a tener como una dirección muy estructurada hacia el punto de exploración que estamos evaluando nosotros. Entonces, la despolarización auricular, entonces, pues realmente va, pues uno la podría dividir como en tres vectores, o pues la puede, sí, segmentar dependiendo de primero como tal la despolarización de la aurícula derecha, posteriormente la despolarización de la pared anterior de ambas aurículas, tanto derecha como izquierda, y por último pues la despolarización de la aurícula izquierda. Pero pues la suma de estos tres vectores me va a originar un vector resultante que va a ir en dirección que va pues de arriba hacia abajo, que va a ir de derecha a izquierda y que va pues de atrás hacia adelante. En cuanto a la despolarización ventricular, pues en esta sí vamos a intentar descomponer siempre en tres vectores fundamentales que además van a estar representados en el trazado del electro. Entonces, el primer vector que va a corresponder a la onda Q, pues va a ser la despolarización septal, que va a ir en dirección derecha. Ya ahorita pues voy a explicar de izquierda a derecha, perdón, porque ya lo voy a explicar más adelante. Y el segundo vector pues va a corresponder a la despolarización de la masa ventricular, que va a ir en dirección izquierda porque la masa ventricular izquierda pues es mucho más prominente que la derecha. Y por último, como tal, la despolarización posterior-basal. Entonces, aquí nuevamente, pues el estímulo inicia como tal desde la parte izquierda del septum porque la rama derecha. Un paréntesis, para que de alguna manera no nos confundamos con las orientaciones anatómicas en el corazón. Bueno, cuando estamos hablando antero-posterior del corazón, estamos hablando de una persona de pie. Cuando estamos hablando de, digamos, de la parte inferior o anterior inferior, estamos hablando de una persona acostada. Entonces, se lo aclaro por qué. Porque ahorita, cuando habló del nodo auriculoventricular, dijo que estaba en la parte, como la parte de arriba de la válvula tricuspidia, ¿cierto? Pero eso es una orientación con la persona acostada, como le tomamos un electrocardiograma o un ecocardiograma a una persona. Cuando una persona está acostada, la parte de arriba es la parte anterior de la persona, la parte de adelante. ¿No? ¿Sí me hago entender? Entonces, usted puede encontrar en los libros que hay personas que tienden a hacer la descripción con la persona de pie, y hay personas que tienden a hacer la descripción como si le estuvieran haciendo el examen a las personas. ¿Sí más o menos claro lo que le estoy diciendo o no? ¿O lo confundí Sí, señor. más? No, yo no he entendido, doctor, qué pena. O sea, cuando yo digo la pared anterior, Sí. cuando digo la pared anterior y la pared inferior, yo estoy hablando de que hay una parte arriba y una abajo, ¿sí o no? Y cuando yo estoy hablando de posterior es porque yo hablo una adelante y una atrás, ¿ok? Y resulta que muchas veces, o sea, si usted se pone a ver la pared inferior del corazón, solamente es inferior cuando usted está de pie. ¿Sí me explico? Sí, señor. Si usted se acuesta, la pared inferior ya no queda hacia abajo, la que queda hacia la parte de abajo es la pared posterior del corazón. Okay, ¿Más o menos claro o no? O sea, la parte anterior de su tórax, es decir, el pecho suyo, y la espalda es posterior, queda atrás cuando usted está de pie. Cuando usted se acuesta, su espalda queda inferior, no queda hacia atrás. ¿Sí sí, me explico? sí, doctor. Entonces tienen que tener algo de cuidado
cuando están leyendo las descripciones anatómicas para tratar de idealizar cómo están haciendo referencia en donde lo estén leyendo, porque en los textos con frecuencia encuentra que unos autores utilizan, por ejemplo, la parte inferior del septum interventricular y otros hablan de la parte posterior. Otros que no dan para caminar con la izquierda y con la derecha dicen inferoposterior o anterosuperior para decir ambas cosas al mismo tiempo. ¿Ve? Entonces, digamos que no es sin ningún sentido. ¿Ve? Ojo con eso porque a veces puede confundir en los libros y seguramente usted ha leído de varias partes el tema, Daniela, y por eso me habló ahorita de la superior y ahora me está hablando de la anterior, pero son las mismas localizaciones anatómicas. Todo depende como usted ponga al paciente, si acostado o de pie, ¿vale? Ok, listo, doctor, gracias. Sí, entendí. Y María José tiene una pregunta que levantó la mano. María José. Bueno, Daniela, sigue. Bueno, entonces, en cuanto al primer vector que corresponde a la despolarización septal, pues va a ir en una dirección que va a ser de izquierda a derecha, porque pues la rama derecha de las de His pues tiene una despolarización que es más lenta que la rama izquierda, entonces por eso es que se inicia el impulso desde la parte izquierda del septum y se dirige hacia la derecha. Entonces, ese va a pues, corresponder como principalmente al vector número 1 que vamos a evaluar. El segundo vector pues va a corresponder como tal a la despolarización de los ventrículos y pues va a tener una dirección que es hacia izquierda, adelante y abajo porque pues lo que explicaba ahorita es que pues la masa ventricular izquierda es mucho mayor que la derecha y pues va a generar como tal la dirección de este vector más hacia el lado izquierdo. Y tenemos acá el vector pues, número 3 que va a corresponder a la despolarización de la pared posterior de los ventrículos y a la parte pues, más alta del tabique intraventricular. Entonces, este vector va a tener una dirección pues, que es más hacia la derecha, arriba y hacia atrás. Entonces, bueno, dependiendo... Pero Dani, eso también depende de la edad. Es decir, hasta menores de 18 años, ese vector sí es hacia la derecha, pero después ese vector tiende a ser más hacia la izquierda. Ok, gracias. Bueno, en esta diapositiva, pues idealmente representar que lo que mencioné anteriormente con la despolarización, la dirección pues normalmente va desde la parte endocárdica hacia el epicardio y aquí la repolarización ventricular pues va desde el epicardio hasta en dirección del endocardio y pues va a estar determinada en la onda T. Entonces, dependiendo lo que expliqué anteriormente, pues de la despolarización como tal del ventrículo, pues va a depender directamente de donde yo esté viendo el corazón. Entonces, pues este es un ejemplo con las derivadas precordiales. Entonces decíamos que el primer vector, pues que va de izquierda a derecha, vamos a tener que, por ejemplo, en B1 y B2, el primer vector pues se va a acercar. Sin embargo, ese mismo vector va a ser negativo en las derivadas de B5 y B6 que van a ser pues las laterales izquierdas. Posteriormente pues vamos a tener el vector número 2 que dijimos que va en dirección predominantemente izquierda, entonces en B1 y B2 pues ese vector va a ser negativo idealmente y en las derivadas izquierdas pues como se acerca van a ser positivas. Y por último, pues el vector número 3 va a ser, pues, en estas derivadas, no va a tener como tal, pues, una dirección y en B6 sí va a ser, pues, con una dirección negativa porque se está alejando. Bueno, entonces, entrando propiamente como tal en los defectos de conducción intraventricular,
pues encontramos que hay bloqueos que pueden ser como tal de alguna de las ramas de GIS, ya sea derecha o izquierda. Podemos encontrar también bloqueos a nivel fascicular en el cual hay defecto en uno de los fascículos de la rama izquierda, ya sea anterior o superior, o la que es posterior o inferior, dependiendo pues de dónde lo miremos, como nos explicó el doctor. Entonces, también tenemos los bloqueos bifasciculares, en los cuales pues hay bloqueo de rama derecha asociado a bloqueo de alguno de los fascículos de la rama izquierda, y como tal los bloqueos trifasciculares, que es cuando hay bloqueo de rama derecha asociado a un fascículo anterior superior o el fascículo posterior inferior. Entonces, el primero de los bloqueos que vamos a mencionar pues, es el bloqueo de rama derecha, en el que hay una alteración de conducción. Pausa. Bueno, hay varias cosas que yo no sé si creo no haberme distraído, pero creo que no entendí de lo que dijo. Pero bueno, ahorita más tarde hablamos de eso, pero hay algo con lo que quiero que aclare un punto, y es que para hablar de bloqueos fasciculares, bi o trifasciculares, hablamos de algún componente del sistema de conducción, ¿ok? Entonces, yo tengo un bloqueo bifascicular cuando yo tengo bloqueados dos fascículos, ¿sí o no? Entonces usted me decía que tiene que ser un bloqueo de rama derecha con un fascículo izquierdo, ¿de acuerdo? Eso fue lo que dijo. Sí, señor. Y si, por ejemplo, yo tengo un bloqueo completo de rama izquierda, ¿cuántos fascículos me bloqueó? Pues tendría Los dos que también. los dos, ajá, sí. Entonces también es bifascicular. ¿Cómo? Y si usted tiene un bloqueo de rama derecha con un AB de primer grado, es bifascicular también. Sí. ¿Me explico? Entonces, ojo, porque por eso es que cuando ponemos en los electrocardiogramas, o cuando pongan en un electrocardiograma un bloqueo bi o trifascicular, para mí deben especificar cómo es el componente eléctrico del bloqueo, no simplemente que está bloqueado y ya. ¿Sí me explico? Sí, sí, señor. Por todos los posibles componentes que pueda tener el bloqueo de diferentes formas. Es simplemente aclararles eso, porque no pueden quedarse amarrados al concepto de que si es bifascicular tiene que tener derecha con algo más. Un bloqueo de rama izquierda es bifascicular, un bloqueo completo de rama izquierda. Entonces, era como eso. Lo otro, no sé si creo que mal, pero decía que la rama derecha es y que por eso Doctor, que vea, no lo. Yo escuché entrecortado. Ay, doctor. es que ahí me escucha mejor. Sí, ahí sí, doctor. ¿Aló? Ahí ya lo escucho. Bueno, sí. Y la siga No, yo tranquilo. no. No, porque es que, bueno, escuchado que la rama derecha conducía más lento. ¿Así porque lo dijo o yo escuché mal? No, yo dije que sí conducía, o sea, tenía una despolarización más lenta que la rama izquierda, por eso el impulso se iniciaba de izquierda a derecha. Pero no le escucho nada, doctor, qué pena.
Hola. Yo no estoy escuchando bien. No, yo tampoco oigo el doctor Restrepo. Daniela, si quieres sigue, pero también se escucha mucho ruido de fondo. No sé si tienes la puerta del cuarto abierta. No, es que estoy en la fundación. Pero ahí me oyen bien. Sí, Sí, a ti sí. Bueno, entonces, pues esperamos a que el doctor Restrepo ahorita se conecte y me siga haciendo como las correccioncillas, pero entonces en el bloqueo de rama derecha, pues como hay una alteración en la conducción de esta rama, pues la transmisión del impulso va a iniciarse por la rama izquierda, va a viajar por las fibras de Purkinje, posteriormente pues va a estimular el septum interventricular y activar como tal el ventrículo derecho. Entonces, ¿qué criterios son los que yo debo buscar en el electrocardiograma para definir como un bloqueo de rama derecha? Entonces, lo primero es sí o sí tener un QRS que sea mayor a 120 milisegundos, es decir, que sea un QRS ensanchado. Lo segundo que tengo que ver es en las derivadas en B1 o B2, buscar el patrón característico que va a ser pues lo que conocemos como las orejitas de conejo y es RSR'. Entonces, este pues es el típico que uno podría ver, pero también uno puede ver, por ejemplo, este que es un QR y también es característico como tal del bloqueo de rama derecha. Lo segundo que podemos ver en estas derivadas también es la discordancia entre el QRS, la dirección del QRS con el ST y con la dirección de la onda T, que en este caso pues van a ser negativos, y es una discordancia apropiada con el QRS como criterio de bloqueo de rama derecha. Y por último también lo que podemos ver es un aumento de la deflexión intrínsecoide, que lo podemos ver desde B1 hasta B3, y la deflexión intrínsecoide es que pues uno lo mide desde el inicio del complejo QRS hasta como el pico más alto de la onda R. Entonces, si tenemos que esa duración dura más de 50 milisegundos, pues podemos decir que en realidad es un aumento de la deflexión intrínsecoide. Con respecto pues a las derivadas en D1 y P6, lo que podemos ver es una onda S. ¿Me Sí. puedes devolver a lo último que dijiste que no alcancé a escuchar? Gracias. Sí, Aleja, que una de las características que uno puede ver en el electro es el aumento de la deflexión intrínsecoide. Entonces, esto es que, o sea, normalmente uno mide la deflexión intrínsecoide desde el inicio del QRS hasta el pico más alto de la R. ¿Sí? Si el tiempo de aquí al punto más alto de la R dura más de 50 milisegundos, es un aumento de la deflexión intrínsecoide y es pues característico de estos bloqueos de rama, sobre todo en las derivadas de B1 a B3. ¿Listo? Y en las derivadas de B1 a B6, lo que yo puedo encontrar es que hay una onda S que pues generalmente es más ancha que la R o que dura más de 40 milisegundos. Entonces son estas ondas que son pues anchas aquí, en esta derivada que la vemos en D1, pero pues las podríamos también ver en B6. Entonces, los bloqueos de rama derecha son mucho más frecuentes que los bloqueos de rama izquierda. Se cree que es porque pues, la pared ventricular tiene un menor grosor y como tal tiene un mayor recorrido que la rama izquierda. Listo, puede tener un bloqueo que sea congénito por disrupción de la rama o pues pensar ya en patologías que pudieran haber desencadenado en este bloqueo. Entonces, las patologías adquiridas pues se van a evidenciar ahí, pues cardiopatía hipertensiva, también los pacientes que tienen isquemia, los pacientes que hacen coro pulmonal y comunicación
interauricular o que tienen cardiopatía chagásica, que pues habría que sospecharla mucho en nuestro medio, o anomalía de Epstein. Entonces, pues aquí un ejemplo es de, podemos ver entonces lo primero que habría que evaluar, pues es que efectivamente el QRS, si dure más de 120 milisegundos, podemos ver además que en este caso, pues el eje que uno lo mira en D1 y ABF, pues en ABF pues realmente es un eje que es como iso bifásico y pues uno podría pensar que esta es un eje que está en este caso normal. Yo no veo que esté como tan desviado a la derecha y ya aquí como tal los patrones que les estaba explicando ahorita, pues es como tal, aquí está la RS, R' y con la el segmento pues ST y la inversión de la onda T, y en B6 podemos ver también pues está el QRS ensanchado y podemos ver las S, las ondas S que duran más de 40 milisegundos. Entonces, aquí no sé si alguno quisiera interpretar este electrocardiograma, puede ser, no sé, Lau, Camargo o Juli. Bueno, pues en B1, pues tiene la R y R', la inversión de la ST y bueno, en B6 no tiene ensanchada, pues no veo ensanchada la onda S. Bueno, y pues lo primordial, lo primero, perdón, que me salté, el QRS, pues que está ancho. Y tiene taquicardia. Okay. ¿Está ancho o no está ancho? ¿Cuánto crees que tiene ese QRS? Sí. Momento Q. No, no está ancho, mentira, no está ancho. Creo que es la onda T. Sí, no, no está ancho. Ok, sí, entonces, ¿Es una mi bloqueo? sí, pues lo que yo tengo entendido, pues el doctor Restrepo me dirá, es generalmente pues como la rama derecha solamente es una, uno no hace mención a hemibloqueo, sino que uno dice que es una imagen de bloqueo de rama derecha, porque si bien no cumple como tal el criterio de el ensanchamiento del QRS, pues sí tiene como tal el patrón del bloqueo de rama. Creo que cuando tiene el QRS angosto solamente se dice que tiene la imagen. Y el bloqueo incompleto sería de 110 a 120 del Sí, QRS. Sí, ya antes no existía ese concepto formal de mi bloqueo de rama derecha, pero a partir de las últimas guías del 2018 sí existe, y es como dice, no sé quién está hablando, pero entre 110 y 120 ya pueden decir mi bloqueo y no imagen, ¿sí? Entonces Bloqueo tenemos incompleto. Pero bloqueo no sé si incompleto, estoy mal. no es Sí, mi Es no, bloqueo. no, diferente en mi no, bloqueo a es, bloqueo incompleto. Creo que es diferente. O sea, no se puede decir en mi entre bloqueo, 110 sino y con 120, bloqueo incompleto porque son diferentes. exactamente. O sea, se dice bloqueo incompleto o hemibloqueo. Bloqueo O sea, se incompleto. Incompleto. dice en mi bloqueo solamente cuando está afectado un fascículo y se dice bloqueo incompleto cuando tú tienes un bloqueo de rama derecha o izquierda, pero el QRS está entre 110 y 120. Sí, por eso, pero como este es de derecha y solamente hay un fascículo, pues hablar de mi bloqueo era lo que yo decía que no. Sí, exacto, eso estabas completamente de acuerdo. Entonces, para recapitular, por debajo de 110 pueden decir imagen o morfología, y si no sé si hay una preferencia en término. Por encima de 110 hasta 120, bloqueo incompleto, y por encima de 120, bloqueo completo de rama derecha. Listo. Las definiciones de bloqueo, imagen o morfología.
las utilizamos para cosas completamente distintas. Entonces no es que usted pueda usar una o la otra. Usted las usa para cosas completamente diferentes. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de bloqueo, ya podemos ser incompletos o completos de rama derecha. Los utilizamos para hablar de alteración de la conducción intraventricular puras. Punto. Para de contar. Cuando hablamos de morfología o bueno, imagen de bloqueo de rama derecha, hablamos de un patrón de B1 con R', pero que no cumple criterios de bloqueo de rama derecha para nada. O sea, es para decir simplemente que usted tiene un B1 con morfología de bloqueo de rama derecha. O, por ejemplo, para hablar del Brugada, que es una morfología de bloqueo de rama derecha con un supradesnivel. ¿Sí me explico? Y para describir el B1 puntualmente. Cuando hablamos de Patrón. del patrón, cuando hablamos de imagen o morfología, perdón, de bloqueo de rama derecha o izquierda, lo hablamos para describir los ritmos ventriculares, bien sea por preexcitación, bien sea por estimulación de marcapaso, bien sea por taquicardias o por extracciones ventriculares, etcétera. Para eso utilizamos esa semántica. Bueno, pero cuando semánticamente no podemos revolverlas unas con las otras. ¿De acuerdo? Ok. Doctor, la verdad, a mí no me quedó claro. Ok. Si yo le digo que tiene un patrón de bloqueo de rama derecha, puede ser eso que está viendo usted ahí. O sea, o un patrón no. Es de una imagen de bloqueo de rama derecha. Es eso que usted está viendo ahí, un QRS angosto que no tiene nada, simplemente una R' en B1, un RSR en B1. ¿Ok? Eso es. Cuando hablamos de bloqueo de rama derecha, podemos hablar completo o incompleto de acuerdo a lo que dijeron hace un momento del ancho del QRS, como lo dijo María José. ¿Listo? Entonces, que si es más de 120 es completo, menos de 120 es incompleto. Pero tiene que ser mayor de 100 o 110, según la definición. Cuando yo hablo de morfología de bloqueo de rama, derecha o izquierda, yo lo hago para referirme a los ritmos ventriculares. Entonces, si yo digo que tengo un ritmo ventricular con morfología de bloqueo de rama derecha, por ejemplo, yo hago referencia a un ritmo o a una vía accesoria que viene del ventrículo izquierdo. ¿Sí me explico? O yo tengo estimulación de marcapaso con morfología de bloqueo de rama derecha, yo me preocupo porque puede ser o que tenga un resincronizador o que tenga un marcapaso puesto por vía arterial, que es gravísimo. Entonces, es para eso que yo utilizo. Son cosas que no se pueden, revolver, ¿vale? Listo, doctor. Profe, y hay algunos que hacen la salvedad entre imagen y patrón de bloqueo de rama derecha. ¿Cómo dice? ¿Cómo Que dice? hay ¿Cómo dice? hay algunos que hacen diferenciación entre imagen de bloqueo de rama derecha y patrón de bloqueo de rama derecha. Claro, porque usted el patrón de bloqueo de rama derecha lo utiliza para describir el Brugada. El Brugada no tiene una imagen de bloqueo de rama derecha. Tiene un patrón de bloqueo de rama derecha en B1. ¿Sí me explico? Pero si usted busca el resto de derivaciones, no tiene nada de bloqueo de rama derecha. Pero característicamente, el B1 tiene un patrón de bloqueo de rama derecha porque es RSR' con alteración de la repolarización por supradesnivel del ST e inversión de la onda T. Entonces, cuando se habla de patrón, habla de esos patrones. O habla de la cardiopatía ritmogénica que pueden tener patrón de bloqueo de rama derecha con onda épsilon. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, O señor. usted habla de un patrón de bloqueo de rama derecha, un PR corto con precipitación con patrón de bloqueo de rama derecha o izquierda en B1. Si me explico, usted lo utiliza para otras cosas. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta de bloqueo de rama derecha. Bueno, entonces, siguiendo con los bloqueos de rama izquierda,
Pues en este caso, cuando pues la anomalía es en la rama izquierda, hay una conducción por la rama derecha, entonces hay despolarización ventricular y posteriormente pues la conducción va hacia en dirección septal y al ventrículo izquierdo. Entonces, nuevamente, para que se defina como bloqueo de rama izquierda, pues el QRS tiene que estar ensanchado mayor a 120 milisegundos y lo que vamos a ver es característicamente en las derivaciones de 1, en ABL, B5, B6, pues que hayan ondas R anchas o melladas, que son estas que pues estoy delimitando aquí. Entonces, esta es una onda R mellada, que la podemos ver en B6, aquí solamente es una R, que es prominente o que es ancha como tal, y característicamente, pues tiene ausencia de las ondas Q, porque pues la depolarización hacia pues el vector izquierdo pues es mucho mayor que la despolarización que pues se genera iniciando en la rama derecha, entonces tenemos como tal ausencia de ondas Q en este patrón de onda R cuando miramos en las derivadas laterales y laterales altas. Adicionalmente, pues vamos a encontrar que en las derivadas de B1 a B3 podemos encontrar complejos que son de RS, como estos que vemos aquí en esta primera derivada, o también podemos encontrar complejos que sean QS, que pues no la tengo aquí directamente, pero pues en teoría son unas en las que no hay una R que precede pues como tal la onda negativa. Y importante también que podemos encontrar el aumento de la deflexión intrínsecoide, que como les había explicado pues anteriormente, uno lo toma desde el inicio del QRS hasta como tal la onda, el pico de R más alto, y en este caso la deflexión tiene que ser de más de 60 milisegundos. Estas pues las vemos sobre todo en las derivadas laterales, en B5, en B6. Y por último, también como la discordancia entre el QRS con el segmento pues ST y con la onda T. Entonces, clínicamente, los bloqueos de rama izquierda la podemos ver también en pacientes que tienen cardiopatía hipertensiva, en aquellos pacientes que tienen cardiopatía isquémica, valvulopatía aórtica, miocarditis o miopatía dilatada. Entonces, es muy importante que en la cardiopatía isquémica, pues en los pacientes que tienen clínica como tal de isquemia, podamos evaluar los criterios de Esgarbosa para determinar si realmente la elevación del ST que estamos viendo en este paciente corresponde como tal a un equivalente anginoso o si es solamente pues característico del bloqueo de rama izquierda. Entonces esto pues lo mencionamos en la charla pasada, pero idealmente pues entonces lo que veíamos en las derivadas laterales es que hay una aumento del ST, pues que tiene que ser concordante, mayor pues a 1 milímetro en estas derivadas. En las derivadas de B1 a B3 lo que tendríamos que encontrar es que hay un descenso del ST que también pues es concordante al QRS que pues es mayor a 1 milímetro para que sea como tal el criterio. Y por último, ya en las derivadas B1 y B3, en las que pues normalmente si vemos la discordancia como tal, pues lo que tendremos que ver es que esa discordancia esté muy aumentada y sea mayor a 5 milímetros para que sea pues un criterio positivo. Listo, entonces ya hablando como de los bloqueos incompletos de rama, entonces pues tenemos que son aquellos que cumplen los mismos criterios electrocardiográficos pues del bloqueo completo de rama izquierda, exceptuando como tal el ensanchamiento del QRS. Entonces son aquellos que tienen QRS entre 110 y 119. Entonces la manera pues que más fácil se puede entender es que pues este
fascículo que correspondería al fascículo anterior, cuando está bloqueado, pues hace que la conducción se vaya por el fascículo posterior. Entonces, si yo miro las derivadas inferiores, pues voy a tener que en esas derivadas inferiores la conducción eléctrica pues inicialmente se va a acercar y luego se va a dirigir hacia la porción más anterior o superior pues del ventrículo izquierdo, y por eso es que vemos que posteriormente se aleja. Por el contrario, si miramos en este mismo patrón de bloqueo del fascículo anterior, vemos que inicialmente el vector de conducción se está alejando de esta derivada, que las voy a mirar en D1 o en las derivadas laterales altas, y es primero entonces se aleja, pero luego se va a acercar. ¿Listo? Entonces vemos que es prácticamente lo opuesto en estas dos derivadas. Y algo pues muy importante también es que tienen desviación del eje a la izquierda, y pues estos ya los expliqué ahorita. Entonces son onda Q en D1 y ABL, y que tenga patrón de RS en D2, D3 y ABF, que son las derivadas inferiores. ¿Listo? Aquí pues importante también que se puede dar la deflexión intrínsecoide, que sea mayor a 45 milisegundos. Y por el contrario, pues el bloqueo del fascículo posterior, pues vamos a ver exactamente lo contrario. Entonces, si tengo bloqueado como tal este fascículo posterior, lo que va a hacer es que la conducción va a arrancar por el anterior, y vamos a ver que en las derivadas laterales izquierdas, pues vamos a encontrar que primero se acerca el vector y luego se va a alejar, y por el contrario, pues en las derivadas inferiores voy a ver que primero el vector se me aleja y luego se acerca. Entonces, en estas, pues, la desviación del eje va a ser hacia la derecha, y pues la onda Q va a ser característica en las pues en la cara inferior, en las derivaciones de 2, de 3 y ABF, que es totalmente lo contrario pues, a el bloqueo fascicular anterior. Y también la deflexión intrínsecoide en ABF, que sea mayor de 45 milisegundos. Entonces, pues aquí ya traje como unos ejemplos. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta o si quieren empezar como leyendo de una vez estos electros. Bueno, entonces no sé, de los que están, Juli o... Sí, Juli, puede ser. Sí, Ana, estoy. Entonces, veo que es un ritmo sinusal. El QRS es angosto. Sí. El eje es izquierdo. El PR, pues está normal. Las ondas P, pues todas tienen una misma morfología y también misma amplitud y duración. Bueno, respecto al segmento ST, veo una elevación, aquí espera. Sí, una elevación en D2, D3 y ABF. Y pues veo, por ejemplo, la progresión de la R en las precordiales. Vicky, esa Sí. elevación del ST solamente la ves en esas derivaciones. Pero miro. En B5, B4 y B5. En B4 y B5, sí. También veo elevación. ¿Y a qué pudiese corresponder esa elevación? Pues entonces tengo cara inferior y B4 y B5 me mira como anterior. Sí, lateral. Pero es una elevación isquémica, es decir, ¿eso es una lesión subepicárdica? No, no porque tiene,
O sea, tendría que ser concordante. O sea, sí puede que tenga una inferior, pero no hay no hay una arteria que me explique que tenga compromiso de anterior e inferior. Y entonces, ¿a qué crees que pueda deberse esa elevación del punto J? Pues puede ser un trastorno de la repolarización. Sí, puede ser una repolarización temprana. Listo. ¿Cómo está el eje del electro? Mm, pues el eje está normal. El eje pues está ¿Segura está normal? desviado a la derecha. O sea, ABF es predominantemente positivo, pero en D1 es predominantemente negativo. Sí, es derecha, sí, está clarísimo que es derecho. Listo. ¿Cómo está D1 y ABL? Negativos. ¿Y cómo es el patrón en las derivaciones inferiores, en D2, D3 y ABF? Positivo. Pero ¿cuál es el patrón específico que estás viendo ahí con respecto al QRS? ¿Patrón? ¿Cómo así? Sí, es un patrón QR. Ah, Con ya. esos datos, ¿en qué piensas? Mm, Puede ser. No sé, no se me ocurre. Juli, pues mira, aquí hay lo que, o sea, sí tenemos como pensando que hay una desviación del eje a la derecha, lo que dije fue pues pensar que está comprometido el tracto posterior inferior, ¿sí? Entonces, lo que tengo que mirar en las derivadas inferiores es que primero es el patrón que está diciendo que ven que hay, que es un QR, porque la conducción cogió hacia anterior y para ahí va a ir primero, entonces en mis derivadas inferiores voy a notar que está volviéndose pues predominantemente negativa. Pues no predominantemente, perdón, pero pues inicialmente se aleja ese vector porque arrancó para el otro lado y luego pues sí veo que se está acercando. Ok. ¿Sí? Entonces, pues realmente este electro de aquí que tiene, como tú bien dijiste, pues una desviación del eje que está a la derecha y tiene en las derivadas inferiores el patrón QR, pues corresponde a un bloqueo fascicular posterior izquierdo. Ok. Listo, y pues además el QRS en este caso tampoco está ensanchado, entonces lo cual pues nos corrobora que sí estamos ante este tipo de bloqueo. Ok, gracias, Dani. Ahora, no sé si María José o Sebastián, que es el otro interno, quiere interpretar. Hola. Bueno, entonces, primero miro si es sinusal. Si es sinusal, la frecuencia está bien. Ahora miro el eje. El eje en ABF está predominantemente negativo y en 1 está positivo. O sea que el eje estaría desviado hacia la izquierda. Poco. Luego miro el patrón de las precordiales, cómo está el patrón. Entonces está RS profunda, RC profunda, con una buena progresión de la R. Venga, ustedes
Ustedes, Rafael, podemos poner una tarea para que la hagamos todos, porfa. Y a Manuel Álvarez también se la ponemos de una vez para ver si acabamos esta vaina que me tienen mamado de Manuel Álvarez. Que es que Manuel Álvarez habla de un fascículo anteromedial de la rama izquierda, septomedial, perdón, que lo describió un tipo en el 2006 y lo publicó en Circulation en el 2006, que es un tipo de Argentina, cuya referencia bibliográfica principal para escribir el artículo es un artículo que él mismo, el mismo autor de ese artículo de 2006, escribió, o sea, yo me referencio a mí mismo, pero lo escribió en 1968. Si alguien encuentra una referencia mejor que es la de este tipo que se autoproclama y tal de Argentina, con un artículo de hace más de 40 años, y que encuentre una referencia realmente importante, que lo haya encontrado en una vaina histopatológica o en histología o reproducible o algo, lo revisamos porfa para yo dejar de joder con Manuel Álvarez esto, porque Manuel aparentemente quiere refutar todos los libros de electrofisiología y electrocardiografía con un artículo escrito en 2006, cuya referencia principal es de 1968. Gracias, Manuel, acepto tus comentarios, por favor. Queda de sí, tarea, entonces yo le busco. Voy a buscar también, pero yo sí he escuchado ese fascículo. Sí, claro, yo he escuchado la pata sola, eso no quiere decir que exista. ¿Ve? O sea, uno puede escuchar muchas Buscaré, cosas. profe. El punto es que yo solamente he escuchado la referencia de ese Del fascículo argentino. en ese artículo argentino, de ese autor argentino, y en los libros que hacen referencia a la misma referencia de ese señor. O sea, nadie más ha podido reproducir eso. Y es una vaina teórica de este man porque no tiene disección anatómica realmente del fascículo, pero si alguien la consigue, porque la verdad yo no la he visto. Pero Manuel, cada vez que yo hablo del tema me bombardea con ese mismo artículo, o sea, me ha hecho ver el mismo artículo como unas 4 veces, o sea, me lo acaba de mandar, o sea, me acaba de mandar el artículo. Porque él dice que el bloqueo de rama izquierda completa es trifascicular porque nadie tiene en cuenta ese fascículo. O sea, él cambió, este tipo cambió todas las vainas, el Masiri, creo que es el apellido del tipo, algo así. Ay, Daniela, listo, doctor. Se le tiene. Daniela, si quieres, los casos que tienes los hacemos en la próxima sesión. O sea, tú los pones y los presentamos en la próxima sesión. Y ahí vemos. Y pues ahí vamos siguiendo el tema, para que también la gente tenga tiempo como de revisar y repasar y consolidar la información, porque si se lo explican todo de un totazo se les olvida. Bueno, buena noche para todos. Chao. Y así todos pueden descansar. Bueno, gracias. Gracias. Chao. Hasta luego.